Para uno. ¿Cómo? El tipo de vector, porque te digo que no se podía si uno era diferente clase. De diferente espacio. Ese espacio. Porque este espacio sí es este espacio. O sea, todo lo vamos a trabajar. ¿No? Sí, porque usted dice, porque de pronto pueden tener una duda que me pone nervioso. Uno puede sumar vectores de R con R3 y puede sumar vectores de R con Rn. ¿Sí pillan? Entonces no es eso a lo que me refiero. ¿Sí? Y creo que hay caras de maldita sea, yo creí que era eso a lo que se refería. No, en una cosa de pronto sea un espacio euclidiano, ¿sí? Y otra cosa sea de un espacio de Hausdorff, de esos espacios que yo les conté que son locos, que la norma es el máximo, que la norma es el taxista, que la norma es no sé qué. Entonces de pronto las cosas son diferentes. Yo puedo sumar elementos de R y elementos de Rn si solo si yo tengo la misma representación, es decir, yo puedo, este es un vector, ¿estamos de acuerdo que esto es un vector en R3? Sí. Tiene 3 coordenadas, está en R3, pero pues yo realmente sé que representa solo que una línea, ¿estamos de acuerdo? En una dimensión, ¿sí? Entonces está contenido. Mientras yo los pueda representar todos con los mismos elementos y todos los otros elementos garantice que son ceros, pues puedo sumarlo. Si yo trato de sumar uno de 2 elementos con uno de 3 elementos, pues eso sería sospechoso, ¿sí o no? ¿Aló? ¿Entienden por qué? Porque pues 2 con 3 y la pregunta es, ¿y a este qué le hago? ¿No entender? Entonces la única manera de hacerlo es asumiendo que eso es estrictamente un cero. ¿Sí estamos? Si no, pues eso sería muy loco. Bien, para definir las propiedades de la suma, lo primero que uno tiene que garantizar es que existe la suma. O sea que en el espacio R que estamos trabajando, en R2, R3 o Rn, la suma existe. Entonces la primera propiedad es, la suma existe. Este es un número. En Rn existe una operación llamada suma. Llamada suma. Y se denota con el signo, adivinen, más. ¿Estamos o no? Claro que a veces le ponen así, en vectores. No le ponen el más, sino le ponen más con circulito. Porque no es una suma de numeritos tranquila, es una suma de vectores, otros elementos matemáticos. ¿Estamos? ¿Y por qué yo advierto eso? Porque es que uno de los espacios tiene que definir cuándo se pueden o no se pueden hacer cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este espacio se pueden sumar los vectores. Recuerden, por ejemplo, que en las matrices, cosa que vamos a estudiar nosotros, uno puede definir que de pronto sí hay suma, pero que de pronto el producto, si bien existe, de pronto el producto no es conmutativo, por ejemplo. Entonces no siempre se cumplen todas las propiedades. Entonces uno tiene que garantizar que todo se cumple. Lindo. Entonces en Rn existe una operación llamada suma que se denota con el signo más, ¿cierto? Y se puede escribir o se puede expresar así, siendo A y B elementos que pertenecen a quién. Entonces A y B pertenecen a Rn. ¿Sí estamos? A y B pertenecen a Rn. Entonces, n puede ser 1, n puede ser 2, n puede ser 3, n puede ser 1.000.000. Le pega todo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Chévere o no? Pues como que no tan chévere. ¿Chévere o no? Una cara de Suiza, ¿no entiendes? Wow. Listo, segunda propiedad. Después de que a uno le definía, la profesora le decía a uno, papito, le garantizo que en los naturales existe la suma, ¿cierto? Ella lo miraba, uno le decía, en n existe la suma, ¿cierto? Entonces luego le decía a uno, pero la suma tiene propiedades, papito. Entonces, una de las propiedades es que una de las propiedades de la suma en su feliz segundo. ¿La propiedad qué? Conmutativa. La propiedad conmutativa. ¿Qué dice la propiedad conmutativa? ¿Cómo? Bueno, existe la conmutativa, pero bueno, ¿qué dice la conmutativa?
Señores, estoy en tercero y les estoy preguntando por N, ¿no? Así, estoy re natural hoy. Entonces, propiedad conmutativa. Propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa, el orden de los cositos no altera el producto. No, usted me pone nervioso. Me pones muy nervioso. ¿Ah? El orden de los factores no altera el producto, me pones aún más nervioso. No, me pone re nervioso. Es que eso es de la multiplicación, gritan aquí. Así, ¡ay, qué! Entonces, ¿cómo es que es? La conmutativa no se puede tomar. Pero en palabras, papito. ¿Ustedes qué pasa con esas palabras? ¿Cómo es? No es que se puede tomar del mismo denominación. Llegó su momento para que no se me duerma. Propiedad conmutativa. Mi amiga, inspiración máxima, dímelo todo. De la suma. Es que no, yo no sé por qué uno, pero en el cerebro no tiene la del producto. ¿Sí o no? El orden de los factores no altera el producto. Entonces, el orden de los sumandos no altera la suma. Así es sencillo, el orden de los sumandos no altera ¿qué? La suma. Ya, eso es todo. El orden de los sumandos no altera la suma. Amén, queridos hermanos. Muy bien. Eso es todo. El orden de los sumandos, así quedamos así, no altera la suma. Asesores de tildes, si hay por ahí tildes, tienen que avisarme a tiempo para que eso no quede grabado tan terrible. Eso sí es épico. La orden de los sumandos no altera la suma. ¿Listo? Entonces uno escribe así ya, que suena así muy nerd. Sean A y B elementos que pertenecen a Rn, se tiene que es una caliente, se tiene que A más B es igual a B más A. Me encanta esa actitud. ¡Guas! Eso es impresionante. Miren, si usted fuera consciente del poder que tienen las propiedades de las operaciones fundamentales, usted no diría, jamás se atrevería a decir que esto es difícil. ¿Cómo, profe? Sí. Uno a veces dice, ay, bueno, ¿y a mí para qué me enseñan esas propiedades? Parece ser que quieren dilatar la cosa. Pues resulta que no, porque a veces la gente hace cosas en matemáticas sin sentido porque no conoce las propiedades que rigen los elementos que está jugando, ¿sí? Entonces uno encuentra a veces estudiantes haciendo sumas, dicen, no, profe, pero ¿qué tal si yo hago esto? Y yo lo miro y le digo, papito, pero si es que, pues asocie, haga conmutativa, mire qué maravilla, ¿cierto? De pronto a usted en su cerebro 3×2, eso es una cosa violenta, 3×2, pero a usted le suena 2×3, pues usted vota 2×3. ¿Van a entender o no? ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado. Allá en mi cerebro yo, 8 por tanto, uy no, pero esa es difícil, entonces 5 por tanto, que es por 8 que esa es más breve. No sé por qué. Entonces, pero eso es gracias a que en su cerebro usted sabe que esa vaina conmuta. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Y facilita mucho las cosas. A veces uno encuentra estudiantes haciendo unas propiedades distributivas sobre unas derivadas, una cosa que una vez dice, mi hermano, no distribuyas, haz factor común. Entonces es una vaina de que, de entender las reglas. Bien, esto es lo de siempre, jugar Mario Bros. Entonces pongamos un ejemplo con numeritos ahí como para que eso nos cancione, ¿no? Aunque podríamos hacerlo así, mucho más nerd. Miren. Supongamos que tenemos A y el señor A es de la forma A1, A2, A sub n, ¿sí?
siendo a sub 1, a sub 2, a sub lo que sea, elementos que pertenecen a R. A R. ¿Me hago entender o ya? Tru. No se duerma, hermano. 8 de la mañana no con esa energía. Mire, lo que pasa es que estos elementos que están aquí dentro, cada uno independiente pertenece a R. Porque estos manes son números reales. Si estamos o no, el 1 es real, el menos 2 es real, el 0 es real. Entonces son elementos reales, estoy hablando de las componentes. Y este elemento A mayúscula sí pertenece a R, ¿qué? N. Porque él tiene N elementicos de estos que pertenecen a R. ¿Lo pillan? ¿Sí? Entonces yo digo, y también existe este man B, que dice A1, A2, perdón, discúlpenme, B1, B2, hasta B sub ¿qué? N. Y entonces digo, B sub 1, B sub 2, B sub N, ¿pertenecen a quién? A R. Y entonces ahora, pues, conociendo eso, vamos a probar que esto es completamente ¿qué? Cierto. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace uno? Pues sumar, como el profesor dijo que debíamos ¿qué? Sumar. Entonces sumemos. Es el mismo borrador. Aquí está. Entonces, sumemos esa nota a ver cómo nos va. Uno dice, no, pues mire, sencillo. Sencillo. Llega y dice, entonces usted lo escribe, lo vamos a escribir tal cual, vamos a escribir como lo escribí yo en columnita, así que se acuerda uno de cosas del cole, ¿cierto? Y entonces uno dice, listo, entonces mire, esto queda así, A1, A2, A sub N, B1, B2, B sub N, ¿sí estamos? Y entonces le dicen a uno, ¡sume! Entonces uno dice, bueno, pues yo sumo, me queda C. Entonces usted dice, esto es A1 más B1, A2 más B2, A sub N más B sub N. ¿Está de acuerdo? ¿Listo? Entonces nos dio eso, por ese lado, aplicando A más B. Ahora nos toca hacer ¿qué? B más A. Y entonces uno concluye que B más A se va a ver así. B1 más A1, B2 más A2, ¿qué? B sub N más A sub N. ¿Está de acuerdo? Sí. Es la misma esto, es la misma, pero al revés. Sí, a este man siempre le respondo igual, es lo mismo pero al revés, ya me siento hasta mal, ya lo he hecho 2 veces. ¿Sí o no? Hoy. Es lo mismo pero al revés, ahí quedó la misma historia. Pero entonces ahí hasta que uno no diga lo que tengo que decir, pues uno no puede decir que es lo mismo. Ahí lo que uno tiene que decir es, mire, esto y esto es igual, 2 vectores son iguales, si solo si sus componentes son exactamente ¿qué? Iguales. Aló, miren lo que estoy diciendo, una propiedad ahí como X, un comentario X. Y entonces el comentario X es 2 vectores serán iguales si solo si sus componentes son ¿qué? Iguales. ¿Está de acuerdo? Entonces lo que yo digo es, pues aquí C debe ser igual a C, si es que quiero que me dé lo mismo, ¿no? Así que lo que yo concluyo aquí es que A1 más B1, A2 más B2, A sub N más B sub N debe ser igual, y entonces lo escribo ahora aquí como B1 más A1, B2 más A2, Bn más A sub N. Estas 2 cosas deben ser iguales. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Pregunto, ¿está claro hasta ahí o no? Miren, señores, y esto sí no lo hice en física, papito, esto es otra historia. ¿Se lo veo o no? Una cosa es una versión en la física y otra cosa es la versión del álgebra que lineal, pero es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí en el álgebra lineal uno debe ser muchísimo más formal, muchísimo más riguroso. Si ustedes notan, estoy diciendo así, un fastidio, porque a veces esto nubla
lo que uno quiere entender. ¿Sí me van a entender? Entonces tienen que tener cuidado, pero uno tiene que demostrar, así como Petros tiene que demostrar, porque si uno no demuestra, entonces, acá, porque si uno no demuestra, entonces, pues ¿quién le va a creer? Entonces miren, aquí entonces el asunto es el siguiente. Entonces uno dice, bueno, si estos dos son iguales es porque con toda seguridad A1 más B1 debe ser igual a B1 más A1, ¿sí o no? Esta primera componente. Ahora bien, esto es igual a ya porque con toda seguridad A2 más B2 debe ser igual a ¿qué? B2 más A2, ¿sí o no? Y ahora yo digo, pues A sub n más B sub n debe ser igual a B sub n más A sub n, ¿sí o no? Eso es así. Resulta que en este punto, esto es una chimba, porque ya en este punto estoy trabajando solo con números que reales. Y como estos elementos que pertenecen al vector que está en Rn son elementos de R, entonces estos números deben cumplir las propiedades de R. Y los números reales son ¿qué? Conmutativos en la suma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí queda probado que esto y esto es exactamente lo mismo, porque esto pertenece a R. Como esto pertenece a R, R es conmutativo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que me está diciendo es que como esto pertenece a R y esto es conmutativo, entonces por consecuente o en consecuencia, la suma de vectores en Rn también es ¿qué? Conmutativa. Y parece una tontería, parece trivial, pero no lo es. No lo es. Siendo muy formal, siendo muy riguroso, siendo muy serio, muy estricto. ¿Sí estamos? Obviamente hubiera podido poner un ejemplo que numérico, ¿no? ¡Ay, 2 más 3! ¿Y 3 más 2? Amén, queridos hermanos, pues son números reales, pues entonces es conmutativo. Y si son números negativos también funciona, ¿no? Ah, no funciona. Claro, si son números negativos también funciona, porque si no me corto las venas, ¿no? Tiene que funcionar. Pongamos un ejemplo numérico, porque estas letras a ustedes los nulan así como chu, chu, chu. Entonces, pongamos un ejemplo numérico. A ver, ponte un ejemplo numérico. 5 más qué? Más 8. Que es lo mismo que tener que 8 más 5. 5 y 8. 13. 8 y 5. 13. Oiga, y eso parece trivial, pero no lo es. No haga eso, porque no es trivial. Pues entonces tenemos un número decimal. Ya se complica. Si tengo un qué? Número decimal. Si tengo un número decimal, también funciona, siempre funciona. Sí, haz la cuenta, siempre funciona, siempre funciona. Lo que pasa es que estoy colocando la parte entera que es la más sencilla, pero eso siempre funciona. ¿Sí estamos? Eso siempre funciona. Pero ojo, amiga, quieta. Me he ofendido, pero ahora tranquilo. Oiga, mire, pasa lo siguiente. Esta última parte que llegamos y que descubrimos que eso es muy típico, descubrimos que el agua moja, ¿sí o no? Pilas con esa frase, ¿no? Primero porque esa frase es ofensiva. Y segundo porque el agua moja, pero a veces ¿qué? No moja. Entonces, depende. Pues quema, no sé cómo quema. De pronto el hombre se metió a una cascada y ¡pra! Toma tu quemón. O se lanzó al agua y se quemó. Mira, para cualquier efecto, el agua no siempre moja. Por ejemplo, vayan y miren las hojas cuando salen del conjunto cerrado, donde iban en el parque, allá a las 6 de la mañana, el rocío. El rocío es una cosa que no moja. Definición de mojar. Mojar es generar una capa de agua, ¿sí? Que se vea la capa. Ustedes cuando ven el rocío, eso no es una capa de agua, eso es una gota y está completamente esférica. Entonces no está mojando. Solo mojará cuando se extienda sobre la hoja. O sea, cuando usted ponga la mano, le haga algo. ¿Me hago entender o no? Entonces, esto es exactamente lo mismo. Esto aquí llegamos a una cosa que nos dice, obvio, qué evidente, claro. Pero estas cosas que están acá, esta cosa que está acá, esto es lo que uno denomina una identidad. Entonces, estas identidades son útiles para probar que lo que uno está diciendo es completamente cierto. Si a usted por un lado le da 13, pero por el otro lado le da 18, usted dice, ¿pero de qué estoy hablando? Si es que 13 nunca será igual a ¿qué?
a 18. ¿Me van a entender? Entonces el tipo de identidades son importantes. Bien, si son números negativos, como los números negativos pertenecen a R, pues uno también lo puede hacer, ¿no? Entonces uno puede decir 7 menos 8, es lo mismo que tener menos 8 Menos. más 7. Es que aquí como hay un menos, ¿sí o no? ¿Lo pillan el más, el menos? Ah, listo, entonces esto sería escrito, como estamos hablando de suma, entonces usted tiene que escribirlo así, en reales. Este menos 8 es un elemento que pertenece a los reales, ¿sí estamos? Y entonces aquí lo pone solito, el señor menos 8 más 7, y usted juega el juego, más por menos, menos, entonces le queda 7 menos 8 igual a menos 8 más 7. Y ahora usted dice, 7 menos 8, menos 1. Menos 8 más 7. Y nos dio una identidad. Luego entonces quiere decir que esto es conmutativo. Última palabra. ¿Sí estamos? Propiedad conmutativa. ¿Listo? Muy bien. ¿Hay dudas sobre la propiedad conmutativa? ¿O todo claro? Como el agua. ¿No? O turbio. Turbio ese conocimiento. ¿Qué otra propiedad sigue? ¿Cuál? La asociativa. La asociativa. La propiedad asociativa. ¿Qué reza la propiedad asociativa? Propiedad asociativa. ¿Qué reza la propiedad asociativa? Mi hermano, dímelo todo porque te vas a dormir ahí. Propiedad asociativa. Señor, propiedad asociativa ya solo con la soledad propiedad asociativa.